Voy a hablarles de la comunicación conmigo misma o la resiliencia. Es un tema larguito, entonces Facebook es muy corto el video, entonces se pueden dirigir a mi canal de YouTube que está María Victoria. ¿De qué se trata la comunicación? Es cómo me estoy hablando, cómo estoy abordando los procesos de la vida. Casi siempre los procesos a veces se tornan negativos, aunque aparentemente sean positivos. No porque se tenga dinero, porque tenga carro, profesión, no significa que ellos no puedan sentir sus emociones o sus situaciones. También les pasa como a nosotros, solo que de pronto llevan una ventaja. Pero la mayoría está de pronto en otras circunstancias y estas circunstancias casi siempre se hacen más difíciles en la salud, en la educación, en el entorno familiar, en la parte económica. Entonces, lo que hacemos es agobiarnos con más frecuencia, más fuerte, porque nuestro cerebro está viendo toda esta situación que nos está pasando alrededor, no le encontramos solución y lo que hacemos es tomar unas decisiones de pronto de rabia, e incluso egoístas, envidia y unas situaciones que nos ayudan a tener mucho temor para enfrentar la vida y de pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos ama y que Dios lo que quiere es castigarnos por los pecados de las generaciones pasadas. Y empezamos a hablarnos una cantidad de cosas o de pensar o sentir cosas que nos van agobiando y que no nos ayudan a encontrar un mejor futuro. Cuando a veces nos han transmitido que lo único que debemos de trabajar por un futuro mejor y toda esta situación que es muy buena, pero lo que hace es volvernos esclavos del trabajo, de las cosas materiales y al final cuando llegamos a los 50 años o más, que ya se jubilan, el que logra la jubilación, pues se siente derrotado porque encuentra una cantidad de enfermedades. ¿Cuál es la idea? Es transformar todo ese entorno adverso en una positivo, poner tu mente en calma y entender que por más que tú te esfuerces, por más que tú quieras que tus circunstancias cambien, ni el llanto, ni la queja, ni el mal genio, ni el odio, nada va a cambiar las circunstancias y que nada está bajo tu control, ni nadie puede controlarte a ti. ¿Por qué es tan difícil acercarnos a Dios? Porque creemos que Dios es religión, o sea, es católica o evangélica y no creemos en pastores y en sacerdotes. También creemos que es sometimiento y esclavitud. Cuando tenemos ese tipo de conceptos, perdemos de vista realmente el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Nuestra vida puede ser mejor cada día en las manos de Dios cuando nosotros empezamos a descargar todas esas emociones, todo ese sentir a Dios y empezamos a agradecer. El agradecimiento lo que hace es llenar tu cerebro de calma y te hace entender que todo lo que tienes es suficiente, mas no es conformarte, no es dejar sueños a un lado ni vivir en derrota. Es vivir un día a la vez, una noche a la vez y tener tiempo para todo y ser organizado. Puedes tener muchas cosas materiales, Dios no se enoja, solo que a Él le gusta es que nosotros nos acerquemos a Él y entreguemos todas esas emociones negativas que a las cuales les hemos dado un mayor lugar y no nos dejan encontrar esa paz interior. De nada nos sirve tener dinero si yo mantengo mal geniada o tengo tristezas o agobios o creo que el mundo es malo o quiero someter al mundo porque esa es otra cosa o ando peleada con todo mundo. Hay gente que en ese momento está enojada con no solo con Dios, con sus padres, con su historia, incluso hasta con Cristóbal Colón que hace años que murió. Entonces, son cosas que debemos de ir soltando y encontrando esa paz interior y cuando encontramos esa paz interior nos volvemos unas personas muy calmadas, pero esa calma no significa que la gente tenga que venir a abusar de nosotros porque el Señor si algo le gusta son los límites. También algo que le gusta a Dios es enseñarnos
todo el conocimiento que posible que podamos querer admitir, porque el conocimiento es infinito. Y a él le gusta que conozcamos de todo tema, que no nos quedemos callados, que cada tema que tengamos alguna duda, alguna situación, por ejemplo, que nos preocupa, se la podamos contar, que esas cosas que nos dañan, que nos están quitando hasta el dormir, él todo lo aprovecha. Entonces la resiliencia lo que hace es eso, aprovechar. Un insomnio lo puedes aprovechar orando, leyendo, llenándote de conocimiento y quitar de ahí, ay, no puedo dormir. Cuando tú aprendes a descansar tu cerebro, las horas que duermas van a ser suficientes. Cuando aprendes a entender que parte de lo que te ocurre son decisiones que tú has tomado y que las tienes que asumir. Y dentro de esas decisiones es parte del proceso de la vida y que para poder soltarnos realmente tenemos que es analizar cómo me estoy hablando. Entonces, una de las hablas que nos hacemos muchas veces es, el negativo es, soy fracasado, no lo puedo lograr, ya es tarde, qué pereza, qué miedo, no soy capaz, nadie me enseñó, ya no puedo cambiar, yo nací así, todo es malo, la culpa es de los demás, Dios no me ama, mi familia no me ama, la gente es mala, todos me odian, o parece como la canción del gusanito, nadie me ama y todos me odian. Entonces nosotros nos volvemos así. No, otra cosa que nos pasa es el positivo que dicen, si no estudias, pues aparentemente es algo positivo, si no estudias, no eres nadie. Ese es algo, una programación mental tan equivocada y que nos ha hecho mucho daño. Nosotros desde que nacimos ya somos alguien. Para Dios lo somos. Somos alguien especial, alguien hermoso, que lastimosamente el mismo ser humano y estas creencias nos dañaron y nos han enseñado y nosotros no nos hemos puesto en el trabajo de cambiar. Si tú eres una persona que quieres, que estás inquieta por entender por qué es la vida, empieza a hacerle frente a esto que te pasa y verás que vas a encontrar respuesta. Vas a encontrar una paz interior que sobrepasa todo entendimiento, es lo que dice la palabra de Dios. Yo no me sé la Biblia y no enseño Biblia, porque Dios sabe que yo nunca me la voy a aprender. Yo no hablo versículos, para mí la Biblia es un medio de una instrucción positiva de cómo muchas personas que han creído en Dios lograron conseguir objetivos grandes. Para mí es eso. Y el mayor motivador es Dios, Jesús. Porque yo me pongo a analizar, si a mí me dijeran que me van a crucificar, yo creo que yo me devuelvo. Jesús no, Jesús sabía que había un premio mayor, que era la resurrección, y que ahí iba a haber una veneración, que el mundo, él iba a salvar al mundo a través de su sacrificio. Entonces, esa motivación que tenía, aunque el proceso fue duro, fue lo que lo llevó a permitir este sacrificio. Y este sacrificio no es para castigo del mundo, es para buscar que nosotros nos acerquemos a Él y Él sí está vivo. Y Él permite que nosotros le podamos contar todo eso. ¿Por qué es tan importante entender qué nos está pasando y que no va en que si estudiaste o no estudiaste, que si sabes leer o escribir, o si tienes dinero o no tienes dinero? No, es entender que nosotros somos una criatura poderosa, hermosa, que no puede seguir autodestruyéndose, que el camino no está en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas con Dios, que Él nos acompaña en la manera que nosotros le pidamos, su ayuda, su intervención. Él va a estar siempre allí, porque Él siempre nos manda a una persona, un familiar, a veces un amigo, alguien a aconsejarnos a que lo busquemos. Pero el primera búsqueda está conmigo, Él va a estar, el único que va conmigo en todas partes.
por más que yo quiera a alguien, por más que yo desee que esté bien, no le puedo impedir ningún mal, ¿sí? Entonces la oración hace que yo pueda ayudar a descansar mi cerebro de ese sufrimiento, de ese miedo que tengo a que a un hijo, a alguien, una persona importante le pase algo malo y que no quiero verlo sufrir. A veces hay procesos y dentro de esos procesos está la enfermedad, como ha pasado con mi hija, y uno no lo acepta y es ahí donde uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hija? ¿Qué estamos pagando? Porque es lo primero que uno dice. Fuera de eso, a veces hay procesos financieros y uno dice, ¿por qué a mí? Personas que te quieren matar de una manera o de otra, te odian. Y uno dice, ¿pero qué les hice? Y empieza un cuestionamiento y empiezas a decirte, pero yo qué le hice a estas personas pues para que me odien tanto. No, esas personas no te odian a ti, se odian a sí mismas, se odian su historia, se odian toda su realidad y la quieren cambiar. Entonces, cuando ven que tú eres diferente, que tú eres una persona que no le presta mayor atención, entonces se sienten rechazados o se sienten que quisieran ser como tú. Y como no lo pueden lograr, lo que hacen es tratar de dañarte o dañar a tu familia, dañar a tus hijos. Pero la cuestión es cómo lo estoy recibiendo. Yo permito que ese daño me afecte si yo mantengo a toda hora triste, aburrida, me alejo de Dios, no busco de Dios. ¿Qué hace el cerebro? Nosotros somos un proceso químico y un proceso físico y un proceso espiritual. Entonces, la parte química desarrolla unas hormonas, unas son de placer y otras son de rabia y de cosas que no nos edifican, la rabia, el odio, la envidia. Son las cuatro más fuertes de nuestras emociones y que son las que dejamos aflorar. Y esas emociones casi siempre se ven liberadas, digámoslo así, cuando una persona se dedica a tomar alcohol o, o digamos cuando una persona es mal geniada o de pronto mete, digamos, drogas. Entonces, ¿qué pasa? Esas emociones, si no se manejan, nos autodestruyen. Y el que no es vicioso, el que no es alcohólico o el que no es, digamos, asesino o alguna cosa que nosotros, esa es otra cosa que nos enseñaron a clasificarnos como buenos y a clasificar que los demás son malos y nosotros somos buenos. Ese tipo de comunicación hace que nosotros inconscientemente dañemos a otros y no nos damos cuenta, puesto que las palabras edifican o destruyen. Entonces, cuando nosotros encontramos una vida adversa desde niños, nos llenamos de rencor con nuestros padres, con nuestros cuidadores, con todo el mundo. Y logramos hacer adultos, pero esos aprendizajes negativos, todo lo que vimos, quedó en nuestro interior, en nuestra niñez, aparentemente, pero eso fue guardado y al ser adultos los empezamos a sacar, esos resentimientos, esas rabias, y lo que hay que hacer es sanar. Cuando tú sanas y aprendes que el perdón es la mejor herramienta o la mejor arma contra lo malo, es donde comenzamos a una verdadera paz interior. Tú puedes estar lleno de dinero, pero no puedes tener paz. ¿Por qué? Porque nunca sanaste esa parte interior. Hay personas que incluso han conseguido dinero, fueron muy pobres y consiguieron dinero, pero vuelven de viejos a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque nunca sanaron esa niñez y se enfocaron en el dinero simplemente para borrar esa niñez triste y esas cosas. Hay personas que son muy egoístas, muy envidiosas y uno dice, pero ¿por qué? No, porque es que su niñez fue muy difícil y eso lo que hace es que ellos concentraron todo eso malo y lo están sacando de adultos.
En la psicología dicen que nosotros los aprendizajes entran hasta los 7 años, los adquirimos, las creencias y todo eso, y que de ahí no hay cambio, pero yo considero que sí hay cambio. Yo he cambiado y estoy en ese propósito de cada vez cambiar, porque nunca seré perfecta. Entonces, ¿cómo nace el cambio? Cuando yo decido cambiar todos los días, porque el día muere y la noche muere y cada día, así sea un lunes, no significa que sea el mismo lunes de la semana pasada, siempre hay ese cambio. Entonces yo decido quién soy en ese día. Para hacer un cambio, lo primero que debo hacer es acercarme a Dios y empezar a hablar con Dios y empezar a mostrarle, a decirle todo lo que me pasa y que me dé sabiduría para entender, para mostrarme Él qué es lo que me está afectando, por qué estoy haciendo eso. A veces queremos estudiar, pero no tenemos ese conocimiento de por qué quiero estudiar. Ah, no, yo quiero estudiar porque es que la gente me dice que estudiar me va a ir bien. Otros dicen, no, el estudio no sirve para nada. Entonces, ese tipo de aprendizaje están en nosotros y es encontrar el por qué. No hacerlo por los demás, no por lo que los demás digan. Es lo porque yo estoy convencida que si estudio, que si aprendo, eso me edifica, eso me hace bien. El conocer un tema me gusta. No porque yo no haya estudiado, digamos, una carrera, no significa que no sea inteligente. Desarrollamos dones. Esos dones son maravillosos y los podemos ir explorando a medida que vamos entendiendo cómo es el proceso de la resiliencia. Pues hasta aquí tengo que cortar este video porque ya son muchos minutos.